Bueno, muy buenas noches. Un gran gusto estar una vez más con ustedes en este programa de Mujeres que Transforman. Como siempre, con dos invitadas muy especiales, Tatiana Fernández y Jessica Velasco. Tatiana es estudiante de la Universidad Nacional del Programa de Estudios Literarios, feminista popular, defensora de derechos humanos, gestora cultural de la Casa El Trébol y líder juvenil de la organización Tierra Libre en la localidad de Kennedy. Jessica Velasco Macbell es activista hip hopper, pedagoga egresada de licenciatura en inglés de la Universidad Distrital, lideresa colectiva Hip Hop, feminista popular y madre. Bienvenidas Tatiana y Jessica, gran gusto tenerla con nosotros y nosotras esta tarde. Luis Guillermo, muchas gracias por la invitación y saludamos a todas las personas que se están conectando a este programa. Muy buenas tardes, noches para todos, todas y todes. Gracias por la invitación. Muy grata de estar acá compartiendo con esta gran mujer y también con usted. Yo soy Jessica Velasco, MC Bell. Bueno, muy bien. También estará con nosotros más adelante Marcela Llano, quien nos introducirá hoy una crónica sobre el tema de la participación de la mujer en justamente un certamen deportivo universal como es el de los Juegos Olímpicos. Mucho se ha dicho justamente sobre la forma en que estos Juegos Olímpicos fueron convocados y bueno, ya Marcela nos hablará justamente del rol importante de la mujer en ese escenario, en una cultura muy tradicional, también como la cultura japonesa. Bueno, Tatiana, nos encontramos todavía en el escenario del paro nacional que se inició el 28 de abril, de las movilizaciones de este 20 de julio. Quisiera pues que compartieses con nuestra audiencia cuáles son tus impresiones de todo este proceso, también en torno a los jóvenes de la primera línea. La campaña del establecimiento de los últimos días ha sido el de querer justamente destruir la posibilidad de que las primeras líneas tengan simpatía popular y puedan tener una proyección como un nuevo sujeto social en el país. Y bueno, la difamación ha sido proyectada en diversos escenarios judiciales, políticos, institucionales, y en los medios de comunicación del sistema, pues han tenido justo esa estrategia, quitar cualquier forma de apoyo popular a las primeras líneas. Te escuchamos, Tatiana. Háblanos también, para empezar, de ti, de tu compromiso con la causa de los derechos humanos, con tu feminismo popular. Háblanos de todo eso, por favor. Bueno, pues ahí hay varias cosas, ¿no? En principio, pues la idea de que el paro nacional es una experiencia histórica muy importante, que no inicia este 28 de abril, sino que yo estoy de acuerdo con la lectura de que esto hace parte de un estallido popular que viene para mí en particular y para la gente con la que yo trabajo, desde un cambio generacional con la firma de los acuerdos de paz en el 2016, pero en una forma de movilización que se ha transformado a partir también del 21 de noviembre del 2019. Y lo que ha pasado con el tiempo, pues es un estallido que ha hecho que particularmente las juventudes, nosotros y nosotras y nosotros como jóvenes, tomemos un papel distinto un poco
más ligado al trabajo territorial, al barrio, a la lugarización de la protesta social y no tanto, digamos, como a las formas un poco más clásicas como el estudiantado, los feminismos, como los colectivos un poco más segregados por intereses o por particularidades, ¿no? Yo, yo soy de Fusagasugá, yo crecí en Fusagasugá, que es un pueblo muy pequeño. Yo llegué a Bogotá hace más o menos unos 10 años, 8 o 10 años cuando entré a la universidad. Y, y luego yo siento que el lugar en el que llegué por azar se convirtió como en un espacio muy importante para mi vida, ¿no? Yo llegué como a la zona suroccidental de la ciudad, como a Kennedy, sobre todo hacia el sector de Patio Bonito, y ahí construí, digamos, desde hace muchos años mi vida, me enamoré de la gente de Patio Bonito por la capacidad creativa que tiene, por la capacidad de afrontar la vida. Y ahí con la gente con la que yo trabajo, que es la gente de Tierra Libre, pues ayudamos a cogestionar una casa cultural que se llama El Trébol, precisamente porque tiene 3 espacios y porque creemos que para que cualquier proceso colectivo tenga suerte, tiene que estar lleno de gente, que es la cuarta hoja del trébol. Y en esa, en una y otra cosa, creo que lo que ha pasado con la protesta social un poco es que por fin han tenido visibilidad las gentes que siempre han estado por fuera de todos los círculos, ¿no? Que son las barriadas, nosotros les decimos la muchachada popular, ¿sí? Como los chicos y las chicas con los que nosotros afuereamos la casa, con los que montamos skate, los que hacen hip hop en la calle, los escritores de la calle, bueno, en fin, como un montón de sujetos juveniles que además no son los sujetos juveniles por excelencia, ¿no? No son la gente que va a la universidad, no son la gente que se organiza en cierto tipo de colectivos, sino es la gente, las gentes, particularmente los muchachos y las muchachas, que han estado únicamente, para los que han estado únicamente la violencia, y que toda esta gente en medio de este estallido popular haya decidido cuidarse unos a otros, cuidarnos unos a otros, ha hecho que sea tan importante y al mismo tiempo tan peligroso para el establecimiento las primeras líneas, ¿no? Porque además, pues para nosotras en particular, las primeras líneas no son únicamente este sujeto activo y diverso de confrontación y de defensa de la protesta social, sino son un colectivo que por fin ha tenido reconocimiento y que hoy se sostiene gracias a un montón de trabajo invisible, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces la foto tenemos el chico que está con el escudo frente al SMAT, que es un trabajo muy valioso, nosotras lo agradecemos un montón, pero detrás de ese chico está la olla comunitaria que les da de comer, las personas de las brigadas que los cuidan y las personas de derechos humanos, que es una de las labores en las que nosotras un poco cuidan, cuidan jurídicamente y en terreno en términos de derechos humanos de la protesta social. Entonces, por supuesto que hay miedo, y eso es interesante porque por primera vez en mucho tiempo el miedo no viene de nosotros y nosotras, sino el miedo lo están teniendo otros, y eso es interesantísimo, digamos, en el plano social, y también es interesante todas las redes de solidaridad que se han tejido ahí, ¿no? Y todos los cariños y los afectos que están haciendo que hoy la protesta se sostenga, digamos, desde los feminismos populares, en los que yo me reconozco, creemos que hay muchas cosas que están pasando de manera invisible, las cadenas de afecto que sostienen estas cosas, las cadenas de solidaridad que llegan y que hacen que esto se sostenga, ¿no? Y todas esas cosas que capaz no están tan visibles son las que han permitido que hoy, después de, vamos a cumplir 3 meses, tengamos un cambio cultural frente a la protesta, digamos. Y eso es muy importante, muy importante. Nosotras, por ejemplo, estamos acompañando en este momento a la familia de Duan Felipe Barros, y una de las cosas que hablábamos con ellos es eso, como quién iba a decir que ahora íbamos a resultar siendo amigos, ¿no? Y que íbamos a hablar de un montón de cosas, por supuesto, de la situación del país, por supuesto,
de las masacres que se están perpetuando, por supuesto de las desapariciones, pero también de las juntanzas, las resistencias y las memorias que se están gestando entre las personas que viven cerca y que nunca antes se habían visto porque no salían a la calle juntas. Entonces lo que está pasando por todos los lados es una cosa realmente histórica que tiene mucha incertidumbre, pero que también en esa misma razón de la incertidumbre tiene mucha potencialidad de ser, y es que está haciendo básicamente lo que las comunidades, lo que nosotras y nosotros hemos estado queriendo que sea, ¿no? O sea, hay unas cosas latentes, hay que cambiar este país, estamos de acuerdo en que eso hay que hacerlo, pero un poco estamos, digamos, probando cuáles son las mejores formas para lograrlo, las formas organizativas para hacerlo, y eso a mí me parece una cosa realmente valiosa, porque no solo hay una crítica a las formas clásicas, digamos, de organización, sino hay también muchas propuestas de cómo hacerlo. Entonces, pues yo diría eso en principio, ¿no? Como con todo lo que está pasando hay muchas cosas que decir en términos de lo que pasa con el paro nacional, con el estallido social y con todas las cosas que están pasando en la primera línea, alrededor de la primera línea, y que permiten, digamos, que esa primera línea se sostenga gracias a mucho trabajo, sobre todo afectivo y solidario, que hace que en realidad haya mucho futuro para este país en medio de toda la desesperanza. Muy bien, Tatiana, muchas gracias. Eres la primera invitada del 28 de abril que relaciona todo este estallido social con el surgimiento del acuerdo de paz en el año 2016. Y justamente allí se establecieron garantías para la defensa de los derechos humanos, para la protesta social. Incluso el estatuto de la oposición, que contempla la protesta social también como un principio, como un derecho fundamental, tiene origen en este acuerdo de paz. Y también lo relacionas, por supuesto, con las movilizaciones de 2019, del 21 de noviembre, y uno diría, pues ciertamente hay un proceso de nuevas identidades, de construcción de un nuevo relacionamiento político desde las bases, desde la juventud que lucha por sus derechos. Bueno, Macbel, Jessica, ahora vamos contigo, pero tú querías presentarnos un video. Vamos a empezar con el video antes de seguir la entrevista. En la búsqueda interminable de conocerse, MC Bell. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. Ciudadana del mundo, capaz de ver rapaz, pacifista obsesionada con sed de verdad, constante, corriente, humilde como manantial, aguerrida, policarpa por justicia celestial, profesional objetiva, imperfecto camino, balanceada, relajante, aguja al vinilo, oscura, inquietante, para mucho cretino, crítica criticada por apuntar a sus desatinos, tranquila, mística, persiste por sus ideales, erecta seguridad, cómplice de freestylers, apasionada, visionaria, le dicen ingenua, directa, controversial, sin pelos en la lengua, amorosa, terca como la ciencia es aplicada, fiera educadora contra cuentos de hadas, madre dedicada, libre de pensamiento, autoexigente por vencer los vicios que tiene adentro. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes
educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. The voice in resistance, corrupts wanna destroy. Moisten in brain fields irrigated by one joy. Mystical Mirabai, brave Malala Yousafzai. Chillax in vibe, whom for justice fight. Citizen of the world, direct river of words. Mellifluous surf, professional hard work. Discipline, balance, humble, demanding but also crumble. Struggling in the jungle lights and shadows I handle. Affectionate educator, agitator, peace detonator. Passionate debater, collaborator, not dictator. Objectivity rules, fosters critical thinking. Proud of my family, my daughter Maya bringing freestyles, accomplice of the mic, Kim Bright. My mission to open minds, deep night, shiny poetical moon, seep inside to let my beauty bloom. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. Je suis MC Bell, rime professionnel, exigeante comme un livre éducationnel. Les gens me critiquent pour être visionnaire. Je ne crois pas au système révolutionnaire, équilibré, secrète, demoiselle mystique, carré passionnée comme Jeanne d'Arc, caravesse amoureuse, du rap de but, assuré, discipliné, à la recherche du calme, humblé, dévoué mais objectif, océan, mer, agressif mais pacifique, têtu, unique, je ne suis pas parfait, mais persévérante, motivationnelle, justa, avec les douces et les frusta, hip-hop parent robusta, fusta, équipé contre les vetusta, au esprit, mentalité venusta. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. Y a quien lo hace la hace feliz el hip hop. Dicotomía 2020, clásico y puro records. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. MC Bell, de Colombia mi raíz. MC Bell, vibes in the breeze. MC Bell, japes educatriz. Ser yo misma es lo que me hace feliz. Ciudadana del mundo, capaz, saber rapaz, pacifista, obsesionada, con sed de verdad, constante, corriente, humilde como manantial, aguerrida, policarpa, por justicia celestial, profesional, objetiva, imperfecto camino, balanceada, relajante, aguja al vinilo, oscura, inquietante, para mucho cretino, crítica, criticada por apuntar a sus desatinos, tranquila, mística, persiste por sus ideales, erecta seguridad, cómplice de freestylers, apasionada, visionaria, le dicen ingenua, directa, controversial, sin pelos en la lengua amorosa. Bueno, muy bien, Jessica. MC Bell, ahora aprendimos cómo se pronuncia. Tranquilo, eso me ha pasado mucho en espacios que no son pues, de hip hop, pero está bien, está bien. No, ya aprendimos que es MC Bell. ¿De dónde viene el nombre? ¿Cuál es el sentido? Y explícanos un poco más sobre la canción, que es profunda y nos muestra distintos escenarios de protestas, de luchas, de sueños. Háblanos de esa canción y de MC Bell. Bueno, digamos como tal, MC Bell viene de, o bueno, digamos la palabra MC, que significa Master of Ceremonies o maestro, maestra de ceremonias, es una palabra que se empieza a utilizar a final de los 80, a principios de los 80, en el Bronx, cuando se hacen estos jammings en los que sobre todo población
latina, inmigrante y afro se reunían realmente para poder tener un momento de esparcimiento, integración cultural a través de lo que hacían los DJs, porque pues inicialmente así fue como de cierta manera se empezó a forjar el hip hop como tal, no solamente cada elemento del hip hop, sino el hip hop como cultura. Entonces el MC era la persona que animaba los eventos. Cuando esta persona empezó a hacer rimas para animar a la gente, de cierta forma, empieza a retomar unas tradiciones. Obviamente el nombre en sí viene de esa época, como lo menciono, y dentro de un contexto en Estados Unidos, mientras que como tal ya la parte de, digamos, de rimar con el fin de educar, entretener, viene pues de mucho tiempo atrás, desde las culturas africanas griot, yelis, en las cuales el griot hay una especie hay un rol en la sociedad que ellos manejan, que es el griot. El griot es una biblioteca humana, es una persona que lleva la información de todo el territorio, digamos, a los vecinos y las vecinas, que sabe, digamos, quién se murió, quién se casó, todo lo que está sucediendo en la barriada, por decirlo de alguna forma. El griot era la persona encargada de compartir eso a través de la tradición oral. Esto sigue y sigue, obviamente sigue practicándose desde muchas culturas africanas, pero con base en eso. De ahí viene, digamos, un poco la raíz para llegar a la parte que digo el MC, que tiene un significado no solamente de entretener, sino de educar, compartir la información, ¿sí? Hacer que sea algo mucho más, de cierta manera, popular, como que no sea solo un conocimiento para unas personas, sino que pueda replicar ese conocimiento en muchos lugares. Y bueno, esa parte viene de la parte de MC. Y el bel, por otro lado, significa bella, porque desde mi lucha interna, digamos, como mujer, como activista, como pedagoga, ha sido muy interesante entender cómo la belleza está en todo, en lo más lindo, en lo más feo, y cuando tú realmente encuentras esa belleza, es porque, o digamos, la proyectas mejor, es porque tú te sientes bien contigo mismo, misma. Es excelente, es muy bonito, porque no tiene que ver realmente con un estereotipo, sino con la aceptación, cuidado y amor propio. Y pienso que Bell representa eso. ¿En qué sentido? En que mi música habla de muchas cosas, de la protesta, por ejemplo, pero también de cosas íntimas, personales, abusos, sentimientos, muchas cosas que son lo que me hacen ser en este momento. Y a través de esas experiencias, ver que eso es un balance, me permite, o yo me siento una bella persona. Más allá del físico, es algo más de lo interior, del sentimiento, de ese fuego en los corazones, pues. Eso es así como a nivel general. Y pues ya digamos de parte de mi proceso, como me lo preguntabas, pues ha sido más, digamos, como artista. Fue en una escuela que se llamaba Enlace, fue una de las primeras como escuelas de hip hop que hubo acá en Bogotá hace muchos años. Yo estuve un poquito nomás, luego me ausenté, en ese momento me volví mamá, estaban mis estudios en la Distrital y empiezo otra vez a retomar con unos talleres en algo que fue la Fundación Familia Yara. Allí estuve un tiempo, me nutrí, y también empecé a través de otros espacios, no solamente de arte, sino también de cultura, a conocer más personas. Empecé a ir al Septimazo, a meterme a los freestyles en la calle, que era una experiencia totalmente diferente a estar en una escuela donde, digamos, cada uno tiene su turno para rapear y compartir, a llegar a un espacio donde es muy hermoso, pero también la dinámica es muy diferente. Tú no puedes llegar a esperar a que te den el turno, a ti te toca llegar a robar el turno. Entonces es muy lindo porque siento que tuve unas bases, pero la calle me permitió aprender y desaprender ese conocimiento para darle un nuevo significado, o sea, deconstruirlo y empezar a hacer una nueva historia por parte, digamos, de mi propio activismo.
Y ahí viene lo que es el colectivo Hip Heart. El colectivo Hip Heart ha tenido transformaciones, ahorita es muy diferente a cómo empezó. Empezamos como algo mixto, siempre como obviamente resaltando la parte de la cultura hip hop, con pedagogía, arte y cultura. O sea, esos son como 3 ejes muy importantes para nosotros y nosotras. Y ya luego a partir de experiencias que se dan en realización de festivales, lanzamiento de libros, videos, etcétera, que se hicieron muchos productos, empezamos también nosotras a sufrir un montón de violencias por parte de compas que iban a los espacios, y bueno, eso hace también que empiece a dar un giro mi historia personal con los feminismos y mi activismo. Entonces, de cierta manera, ahí empiezo como a conectarlo, y ha sido muy, muy bonito, porque pues el colectivo de cierta manera ya, en este momento, obviamente sin discriminar a nadie, el hecho de tú poder contar con unas personas y estar en un espacio seguro, indiferentemente de su género, es algo maravilloso. Y ahí, como lo decía la compañera, es como en las acciones donde se está dando la revolución, el cambio, solo que antes nadie lo veía. Yo creo que eso ha sido muy chistoso, porque mi música, digamos, siempre ha sido muy contestataria. Entonces la gente tiende como, ay, pero ¿por qué no se vota algo más relajado, más para farrear? Y estos momentos han sido como, parce, este es el momento de poder decir, oiga, mire, sí, esto era cierto. Entonces, para mí ha sido muy bonito, y también he estado en diferentes juntanzas con mujeres, con compas también hombres. Quisiera más en otros espacios más diversos de género, pero en este momento me estoy empezando como a involucrar más con muchas otras personas diversas, súper lindas, y ya eso ha sido un poco como a nivel general, porque es que hay tanto que contar, pero así es como algo general. Bueno, ¿cómo prefieres que te siga llamando? ¿MCBel o te llamo Jessica? Como prefieras, no, está bien. Bueno, ya que estoy aprendiendo a pronunciar MCBel, entonces te seguiré llamando MCBel. Bueno, MCBel, Tatiana habló también de algo esencial que poco se menciona, y es el tema del miedo. ¿Qué es lo que ha querido el establecimiento a través de su represión violenta y la difamación de estas protestas? A través de esa represión, pues lo que han buscado es que a través del terror la gente deje de movilizarse. Pero sin embargo, Tatiana dijo algo muy importante que creo que no lo hemos considerado lo suficiente, y es el miedo que ellos tienen, el miedo que tiene el establecimiento, el miedo que tiene el poder mafioso que ha secuestrado el Estado a distintos niveles, en distintos escenarios nacionales, territoriales, de perder ese poder. Y están sintiendo justamente que pueden perderlo. Y pueden perderlo por la vía democrática, todas las encuestas que muestran que el año entrante van a ser relegados del poder político en muchos escenarios, pero también lo están perdiendo en esa narrativa del miedo que le han vendido al pueblo durante mucho tiempo, el miedo al cambio. Y Tatiana lo decía, no tenemos certeza para dónde va este profundo cambio que se está produciendo. Lo cierto es que tiene un profundo contenido humano, un profundo contenido de amor y un estallido social lleno de ideas. ¿Qué piensas tú de esto y cómo relacionas también este arte tuyo con todo este estallido social? Pues, estamos muy conectados y conectadas, porque precisamente de su intervención, eso fue algo de lo que más me llamó la atención, y es precisamente cómo han usado el miedo para violentar estructuralmente al pueblo. Y frente a ello, lo que yo puedo decir, digamos, como en esa parte, yo ya he hecho un análisis más desde la pedagogía y desde la educación. Y yo, de las experiencias, muchas experiencias en las que he podido compartir, he podido como entender que la educación ha perdido, de cierta forma, su finalidad. Porque
el fin de la educación, independientemente del área que tú escojas, es precisamente formar mejores seres humanos, en el área que sea, pero formar mejores seres humanos. Y en este momento la forma en la que el gobierno nos ha hecho, eso se llama abuso narcisista o gaslighting. Es un tipo de violencia en el cual tú haces pensar a la persona que está loca, que es culpa de ella lo que está pasando, que está exagerando, que sus sentimientos no son tan importantes. Y este tipo de violencia que se ve mucho en la violencia de género hacia nosotras las mujeres, en las relaciones de pareja, como también hacia otros compas, yo lo veo a un nivel macro, a un nivel de que la educación ha sido la herramienta para perpetuar que ellos estén en el poder. Y ha sido a través de eso. En el colegio, cuando nos enseñan, por ejemplo, cómo poner límites en las relaciones interpersonales, cuando te hablan a ti del noviazgo, o sea, obviamente, no puedo decir que si hay colegios donde, digamos, se hacen ética, valores, bueno, y se habla del tema, pero una perspectiva totalmente teórica o científica, pero no es de las ciencias sociales, sino sí es de las ciencias exactas, y esto hace de cierta manera que se minimice la importancia de las dimensiones espirituales, afectivas y físicas en los seres humanos. Entonces ya los colombianos de cierta manera tenemos unos dichos, por ejemplo, normalizados, que son pura violencia, ¿sí? Entonces si alguien hace algo y parece débil o lo hace mal, entonces dicen que tan niña. Aparte de que es machista, obviamente también es una violencia de que las niñas son débiles. Esa es la forma en la que nuestro subconsciente, que tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano, graban un mensaje que tú tienes, así tú no lo quieras, llega a tu mente y se repite. Entonces, cada vez que tienes, uno ve las noticias o la gente que ve las noticias y no está muy empapada realmente de lo que está pasando, independientemente del RCN y Caracol, la gente muchas veces cree eso y luego empieza, uff, realmente es que, claro, estos muchachos tienen la culpa porque es que salen allá a echar piedra. Muchas veces la gente no tiene ni argumentos para atacar todo el estallido social y las formas en las que se está dando esa digna rabia. Y le doy un ejemplo, grafitear, romper algo. Entonces, es más importante que esté bien un edificio, así haya un montón de muertos en la lista. Entonces, es hacerle creer a la persona que eso es lo normal, que eso es lo bien. Entonces, el miedo es un elemento determinante porque llega a tu cerebro reptiliano, o sea, maneja las emociones. Y a veces uno actúa, pues con base en esa emoción, se conecta mucho con el inconsciente. Entonces, la pregunta acá es, bueno, frente a lo que ella dice es cómo lo popular siempre hace el pare, o sea, lo que yo decía de la belleza. O sea, si hay parapolítica, si hay corrupción, siempre va a haber alguien haciendo algo bien. Y eso tal vez era invisible, pero se está viendo ahora. Entonces, me parece muy interesante porque ellos tienen miedo, pero porque ellos mismos han revelado todo lo mal que han hecho todo. O sea, no es ni siquiera, no somos nosotros los que venimos a meterles miedo, ¿no? O sea, nosotros hemos estado haciendo lo que siempre hemos hecho, porque siempre han estado estas luchas y estas resistencias. Solo que en este momento se ha dado, como dice la compa, una conexión, un tejido mucho más desde el territorio, y eso es algo muy interesante, porque ya, como lo decía, el miedo que ellos tienen en este momento no es de que le rompan el vidrio, ellos no les van a romper el vidrio de la casa. Sí, posiblemente no, pero es a que la gente despierte, porque una vez la gente despierta, no hay vuelta de hoja. O sea, una vez la persona entra en conciencia de que estamos estamos viviendo un genocidio, la persona entiende y ya no puede ver todo igual. O sea, ya desde su vida diaria se cuestiona eso que está pasando y no come cuento, no come que la noticia, incluso va y busca sus propias fuentes. Entonces eso da miedo porque es muy rico vivir desde el privilegio. Y para que todos y todas y todos vivamos bien, nos toca a veces bajarnos de ciertos privilegios, pero tener lo básico, lo más importante. Y yo creo que con una buena educación podemos, Colombia, o sea, somos muy ásperos y ásperas. Imagínense
tuviéramos la garantía de nuestros derechos. Seríamos bomba. Muy bien, Sibel, volveremos un poco más adelante contigo. Volvemos con Tatiana justamente sobre esto que estás mencionando. Cómo se logra transformar esa narrativa de poder violento, esa narrativa del miedo, a través de otras narrativas, las narrativas del arte en la calle, de la música en la calle, de la discusión en la calle, del discurso en la calle. ¿Cómo lo has valorado tú, Tatiana? ¿Cómo has sentido que realmente hay un acumulado que es irreversible y que sigue creciendo? Como dice Sibel, pues una vez que la gente se despierta para siempre. Entonces hablemos un poco de eso, Tatiana. Yo pensaba ahorita, escuchando a Sibel, digamos, como de las relaciones que una puede establecer entre los micropoderes y los macropoderes. Es una cosa muy de los feminismos populares. Y yo pensaba al mismo tiempo que hay una frase muy linda de Eduardo Galeano que dice que el miedo del hombre, el mayor miedo del hombre es a la mujer sin miedo. Y yo creo que eso es lo que está pasando si lo escalamos en esa idea que nos ponía un poco en Sibel, ¿no? Como el miedo que tiene el gobierno, pues como el gobierno, pero además el establecimiento hoy, es que la gente ha dejado de tener miedo. O sea, o ha hecho algunos otros trámites con el miedo, por supuesto que uno sale a la calle y uno tiene un miedo terrible a no llegar a casa, ¿no? O a llegar mutilado, o a desaparecer. Bueno, hay un montón de violencias ahí, pero creo que precisamente esas narrativas se han construido, se vienen transformando por la capacidad de no sentirse solos y solas, de no sentirnos solos y solas en la calle. Entonces, yo estaba acompañando mucho el portal de la Resistencia en la localidad de Kennedy, al suroccidente, y lo que pasó con el portal es una cosa maravillosa. Muy complicada, ¿no? Al final, pero en términos, digamos, sociales, lo que pasó fue que la gente empezó a ver que podía salir a la calle y ya no eran 3, sino eran 100, y en un momento, en uno de los puntos más álgidos del portal, llegaban todas las tardes después de trabajar, la gente súper cansada a las 6 de la tarde, y habían 5.000 personas. Y eso es una cosa muy valiosa porque da la idea de colectividad, ¿sí? Entonces da la idea de que no va a pasar nada si estamos juntos, no va a pasar nada grave si estamos juntos, y que el miedo, si se comparte, digamos, es menor, ¿no? Entonces la gente sola tiene más miedo que cuando está junta. Y a mí me parece que esa narrativa, digamos, de verse, además, no solo en las ciudades, sino de que esto se multiplicó en los pueblos pequeños, en la ruralidad, ¿no? Que hay una nueva idea de la unidad entre el campo y la ciudad, y que esa idea es como una idea que combate mucho el miedo, ¿no? Como que no es que nadie sienta el miedo, es que hay una forma de sobrellevarlo, y que esa forma tiene unas expresiones, además, muy callejeras, ¿no? Como para nosotras, para mí también en particular, esto es una afrenta directa a la democracia representativa, ¿no? Esto es una cosa que está diciendo, hay unas fallas muy grandes en la idea de la representación, y hay unas apuestas muy importantes sobre la democracia directa, sobre hacer en la calle, sobre hacer de acuerdo a los propios intereses, y sobre que las propias comunidades pueden decidir qué es lo que quieren, no solo porque viven ahí, sino porque también hay gente muy bien preparada técnicamente, ¿no? Que es lo otro que ha pasado también, ¿no? Esta idea de que haya un montón de personas en la calle haciendo brigadas médicas porque están poniendo su conocimiento técnico ahí, como hay gente sacando muchachos y muchachas de las URIs porque
son detenciones arbitrarias, como hay gente que tiene un conocimiento técnico muy importante sobre el hacer comida. Y todos esos conocimientos técnicos particulares están confluyendo en una amalgama de gente que quiere hacer otra cosa y que está discutiendo cómo hacer esa otra cosa, que a mí me parece muy importante, ¿no? La idea de la calle, ¿no? Como la idea de discutir en la calle qué es lo que queremos, ¿no? Y de que la movilización de la calle no es solamente la marcha, ¿no? Que a propósito de la lugarización, de la territorialización, ¿no? Como que estábamos muy acostumbradas a la marcha al centro, ¿no? Y esta idea de las movilizaciones y las múltiples formas de movilización en los barrios es otra cosa, porque uno puede salir a feriar, a estar en la calle con sus vecinos y puede volverse a las 11 de la noche porque está a 3 cuadras de su casa, máximo a 10, a 15 minutos en bicicleta. Y esas conexiones hacen que además perduren, porque es que tú sales a la olla de la esquina y es allí nomás, ¿no? No tienes que gastar además dinero para hacerlo. Y es todas esas, digamos, condiciones un poco objetivas hacen que las condiciones subjetivas, la forma en la que estamos pensando, cambien, ¿no? Y eso me parece que es como esta idea de la superación del miedo, ¿no? La juntanza en principio y las condiciones para esa juntanza, que son en realidad las condiciones un poco estructurales, ¿no? Como que siempre nos han condenado a no tener nada y hoy la gente dice, bueno, pues no tenemos nada, pero tenemos aguante, ¿sí? Y si tenemos que salir todos los días durante 2 meses, salimos todos los días durante 2 meses. Y eso es maravilloso, digamos. Eso me parece una cosa muy interesante, porque por supuesto que hay unos cuestionamientos muy grandes, lo decías ahorita, Luis Guillermo, como frente a la forma de hacer política, frente a las nuevas caras que tienen que aparecer en la vida representativa, pero también sobre los cambios pequeños, invisibles a veces, que son los que propician que esos cambios más visibles sucedan. Bueno, Tatiana, vamos a ir con Marcela Llano para que nos presente su análisis sobre el rol de la mujer de cara a estos Juegos Olímpicos que pronto van a comenzar, y luego de ella volveremos con Encibel para pensarnos la democracia. ¿Cómo ven ustedes la democracia y las opciones que la democracia, con todas las limitaciones que tiene, permite o no permite en este escenario de transformación? Marcela, bienvenida. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Buenas noches, Encibel, Tatiana, por supuesto a todas y a todos quienes nos ven. Hoy les quiero hablar de los Juegos Olímpicos a propósito de que ya están pronto a empezar y de toda su historia y de cómo iba cambiando a través del tiempo gracias al movimiento feminista y gracias a todas las luchas que hemos venido emprendiendo las mujeres. Bueno, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido los primeros de la historia que han tenido que aplazarse debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, estos Juegos también pasaron a la historia porque están enfrentando varios retos y discusiones que han dado sus atletas en materia de igualdad, de derechos LGBTI y, por supuesto, feminismo. Para empezar, es importante decir que por primera vez en la historia, según la asignación de cupos por deporte, el 50% de las atletas participantes serán mujeres. Y el programa de competencias incluye 18 pruebas mixtas. Esto es relevante porque los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, que se realizaron en 1896, pero fue como hasta 1920 que las mujeres pudieron participar oficialmente. Los Juegos Olímpicos han tenido una tradición absolutamente masculina, pero para estos Juegos, y por primera vez en la historia, las mujeres tendremos presencia en todos los deportes. Otro hecho relevante es que por primera vez en la historia de las competencias deportivas está participando una atleta transgénero. Se trata de la levantadora de pesas Laurie Hewart, quien ha sido seleccionada por el equipo de Nueva Zelanda. Hewart tiene 43 años y empezó su proceso de reasignación de sexo en 2012, y hasta entonces había participado solamente en competiciones masculinas. La selección de Hewart, por supuesto, ha provocado una fuerte polémica en el mundo del deporte, pero sin ninguna duda, la única forma de alcanzar la igualdad y la inclusión de las personas transgénero es normalizar su participación en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y esto incluye, por supuesto, competiciones deportivas.
Las personas homosexuales y transgénero, como todos sabemos, sufren a menudo la discriminación y los prejuicios de la sociedad. Sus derechos no siempre están reconocidos y en algunos países incluso se persigue y se criminaliza este colectivo. Es por esto que el deporte puede convertirse en una plataforma muy poderosa para normalizar la diversidad y la igualdad. Muchos deportistas todavía esconden su orientación sexual por miedo a la reacción de la afición o porque temen perder contratos o patrocinios, pero al mismo tiempo cada vez hay más acciones que defienden los derechos de esta comunidad. Por otro lado, debido a protestas de importantes atletas como la jugadora de fútbol Alex Morgan, que es la capitana de la selección estadounidense de fútbol, y otros deportistas de alto nivel, el Comité Olímpico decidió permitir que las atletas lactantes viajaran a Tokio en compañía de sus hijos e hijas. Esto porque debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, las atletas debían viajar solas, lo que generó un gran debate en redes sociales donde las competidoras se preguntaron si con esta restrictiva medida las obligaban a decidir entre ser madres lactantes o ser deportistas olímpicas. Las protestas y las presiones finalmente lograron que las atletas olímpicas, que son mamás, puedan seguir amamantando a sus hijos e hijas, y pues esto genera dos cosas importantes. Por un lado, visibiliza la importancia de la lactancia, y segundo, la importancia de tener en cuenta las particularidades que enfrentamos las mujeres en nuestra vida cotidiana, algo que es imprescindible a la hora de construir un mundo más equitativo. Otra polémica de este estilo ha sido la generada por el equipo de balonmano de Playa de Noruega, quienes han plantado cara a la Federación Europea de Balonmano y se han presentado a diversos campeonatos con mallas cortas en vez del bikini obligatorio que tienen que usar. Las jugadoras han expresado en múltiples ocasiones su contrariedad ante un código de vestimenta que consideran muy sexista y que las hace sentir incómodas en el campo de juego. Aunque esta discusión no ha tenido buen desenlace debido a la intransigencia de las federaciones que han amenazado con multas e incluso con la descalificación de sus equipos por no usar pues, el bikini obligatorio, las jugadoras han puesto en el debate público la sexualización a la que se ven sometidas las deportistas y la carga adicional que representan sus carreras deportivas. Y es que el feminismo ha logrado precisamente eso, nombrar prácticas y situaciones violentas e injustas para nosotras que antes se veían como totalmente normales, cuestionando todos los espacios en los que estamos y volviéndolos mucho más justos y equitativos. Y para terminar, es importante recordar a Jimena Restrepo Gaviria. Muchas y muchos no tenemos ni idea quién es, aun cuando es la primera mujer colombiana que ha ganado una medalla olímpica. Esto fue en 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Ahí tenemos unos elementos que trascienden nuestra discusión en torno a nuestro estallido social, pero que tiene que ver justamente con nuestra lucha contra el patriarcado. Y sin duda que hay un progreso enorme en relación con lo que Marcela nos acaba de explicar, y es que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la mitad de todas las deportistas y deportistas que participan, la mitad son mujeres. Bueno, volvemos con Encibel para hablar justamente de cómo se ve desde el estallido social, desde todo lo que ha significado la insurgencia de la música, del arte, desde las ollas populares hasta estas discusiones en el ágora popular, la democracia. ¿Cómo piensan ustedes la democracia y la participación política? Te perdí la última parte de la pregunta, perdón, es mi internet, pero me imagino que como todas estas apuestas se ven en cuanto a la parte política, ¿sí? Sí, la democracia y la participación política. ¿Creen ustedes que ahí hay una opción posible de transformación? Totalmente. Pues en primer lugar, pienso que con las apuestas que se están haciendo, con las, como digo, todos esos activismos que se están visibilizando no son nuevos, o sea, son procesos que ya llevan tiempo y que se están fortaleciendo también, y pienso que se ha empezado a abrir un poco, a quitar la venda frente al tema político, como política y como político electoral también, porque la gente ya está entendiendo que la política es esto, estamos hablando, podemos llegar a un consenso, podemos estar en desacuerdo, pero pueda que tú tengas una opinión diferente a la mía y nunca lleguemos a estar de acuerdo, pero no por eso yo te puedo respetar, ni matar, ni nada de eso. Es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero me parece muy lindo porque
lo popular tiene este poder de crear. Y no digo solo lo popular, el ser humano como tal. Pienso que ¿qué es lo que nos diferencia de cierta manera, digamos, o porque cuando uno comparte en un proceso de aprendizaje o de enseñanza con alguien, ¿qué es lo que diferencia cada proceso del otro? Primero, cada persona es un universo diferente, tiene su unicidad. Y cuando empezamos a ver que cada persona es única en eso que hace, podemos también empezar a aceptarla precisamente o a abrir la mente frente a los otros temas relacionados con la otredad, con la diversidad, con aceptar algo que no necesariamente es lo que yo pienso, pero si es lo mejor para todos y todas y todos, yo lo apoyo, porque me di la pela y pude dar mis argumentos a favor o en contra de eso. Y eso se está dando de cierta forma en los procesos. Obviamente es difícil cuando gestionar una toma cultural cuando tú no tienes dinero ni nada para hacerlo y empezar a mover, venga, yo hablo acá hay un sonido, pero ¿cómo no instrumentalizo a los artistas? Porque los artistas, su arte vale. Bueno, entonces les voy a hacer una sesión de fotos. Venga, hagamos un trueque. Es como empezar a deconstruir todas las formas patriarcales que hay de hacer las cosas. Entonces ya sin la plata, sino a través de unas buenas alianzas, redes, tejidos. Obviamente ahí hay riesgos, hay aprendizajes, pero pienso que podemos llegar a, primeramente, organizar nuestra propia casa, por llamarlo de alguna forma. Si en mi casa no hay acuerdos, y cualquiera en mi casa, perdón un momento que llegó la gata, está que golpea, perdón, si en mi casa no hay acuerdos, eso es un acto político. Yo puedo ponerme de acuerdo en mi casa para no reproducir ese machismo de que solo, por ejemplo, la mamá cocina, sino que todos en la casa tenemos un rol, y no es una imposición, no es que toque, es un ejemplo muy pequeño de un acto político, y es ponerse de acuerdo que hay unas violencias que como familia nosotros sabemos que nos toca empezar es difícil porque ya están grabadas allá en el inconsciente, uno no puede borrarlas, pero lo que sí podemos hacer es reprogramar el subconsciente. Te puedes reprogramar, o sea, tú puedes programarte. Si toda la vida te dijeron, es que este no puede, pues y yo ya me doy cuenta que eso me está haciendo daño, pues entonces yo todos los días me voy a decir, yo puedo. Y no es que solo la frase lo cambie, pero es que, como te digo, como eso tiene una afectación allá a nivel cerebral, cuando la gente se acostumbra y empieza ya a ver que estas formas de resistencia son efectivas, son veraces, son reales, apoyan a toda la colectividad y al pueblo, no solamente a un grupo en particular, pues la gente también se empieza a quedar con eso en su memoria ya, ¿sí? Entonces, ahí es como desde el arte, la cultura, la ciencia, la escritura, como desde todos los frentes nos comprometemos a hacernos más conscientes políticamente, primero por nosotros y nosotras mismas, y luego hacia afuera. Entonces empezamos desde el territorio que habito. Entonces, bueno, ¿cuáles son los procesos que hay? Ya hablando desde la parte de representatividad que lo mencionaba la compañera. Juntas de acción comunal, por ejemplo, que de hecho se ve la controversia que hay a veces de que siempre las mismas personas en las juntas de acción comunal no prestan, que porque dicen que uno es marihuanero, por ejemplo. Pero cuando usted llega allá y usted se empieza a ganar esas, de cierta forma, a dialogar con esas personas y usted empieza a llegar a acuerdos, eso cambia. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a hacer nuestra representatividad allá sin hacer sentir a las otras personas que sobran? Sino que, oiga, construyámoslo, ¿sí? Suena utópico y todo, ¿sí? Hay caídas, hay embarradas, pero yo creo que desde que tengamos la capacidad de aceptar los errores, de pedir disculpas y empezar a generar actos reparadores, que es prácticamente la justicia especial para la paz, bueno, aunque lo podemos hablar a un nivel mucho más personal, es fundamental. Si yo no acepto que yo la puedo cagar y que soy un ser humano, dejar ese pensamiento narcisista, egocéntrico, de que es que todo es competitividad y que ya nos hemos dado cuenta que si nos apoyamos, si yo saco un disco y mis amigas, mis amigos
o no son mis amigos ni nada, pero estamos en la red, en las mismas redes y todo, venga, yo le compro el disco, tal, no sé qué, listo. Cuando ellos sacan sus productos, yo les compro, hacemos trueque, o sea, todo eso realmente es política, o sea, es muy lindo cómo se está dando porque se está dando por proceso y no por imposición, que pasa mucho en los procesos de aprendizaje, como que todo es obligado, ya, tienes que saber leer ya, no puedes tomarte tu tiempo. En este momento es como que se ha dado el proceso, o sea, si miramos a la historia, la patria boba, bueno, todas las lecciones que tenemos como por decir, uy, ¿qué ha pasado? Ya son como el momento de decir, ya no más, ya estamos hartos y hartas. Y pienso que el pacto histórico es fundamental. O sea, desde que tú puedes pensar diferente y estar en otro partido político, si tú respetas tanto tu rol, desde ejercer un rol como servidor público, o sea, lo que tú digas puede afectar a la vida de alguien, desde que haya personas idóneas para ejercer esa representatividad, aunque obviamente, o sea, si nos cuestionamos acá el hecho del sistema, cómo funciona, yo creo que no vamos a alcanzar a terminar hoy, que sería otra interesante discusión, pero solamente la parte política, es la apuesta es que desde nuestros territorios empecemos a capacitar a la gente. Entonces, una escribatón, vamos a hacer un evento con escribatón y nos vamos todos ya a inscribir la cédula. Puede sonar algo como muy chistoso, pero que hagan una fumatón. Entonces los de cultura canábica se van a encontrar, se fuman sus porros, van, se inscriben y ¿por qué no? Si es que ellos también son de la sociedad. Sí, o sea, es toda la gente, nosotros no podemos tampoco matar al que piense diferente. Y obviamente eso es una transición, o sea, es empezar a hacer las cosas diferente a como las hemos venido haciendo. Les vamos a volver a invitar a las dos a este programa porque pues se quedan muchas cosas todavía por analizar y por decir, y estamos llegando al final del programa. Tatiana, pues la misma pregunta para ti. En CIBEL ha tratado un tema que yo trato permanentemente en mis conferencias, y es la profunda violencia política que está enraizada en el país, pero también dentro de las estructuras de poder o reproducidas desde las estructuras de poder, justamente pues por esa penetración mafiosa de que yo elimino al que me estorba, y esa penetración mafiosa ha llevado a que esos partidos que están en el poder, ese establecimiento mafioso, pues no tolera la crítica, ni tolera la diferencia, ni tolera la pluralidad, ni tolera la diversidad, y es los que se autodenominan como gente de bien. Pero bueno, ¿cómo cambiamos eso democráticamente, Tatiana? Hay que hacer el inscribatón como propone en CIBEL. ¿Cómo imaginas esa participación? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Y es que usualmente cuando hablamos de la vida política uno piensa únicamente en las elecciones, digamos, como la democracia representativa. Y a mí me parece que una cosa maravillosa de este estallido social es esa idea que es bien complicada también, en todo caso es una cosa que hay que analizar bien, de que la Constitución funciona, de que tenemos una muy buena Constitución desde el 91 y que hay que defenderla un poco, como que hay que democratizar la democracia. Y en ese sentido, claro, por supuesto que hay que hacer alianzas, hay que hacer muy buenos pactos, hay que elegir buenas personas. La idea un poco, esta idea, por ejemplo, de la juntanza de Francia Márquez y el movimiento Soy Porque Somos al pacto histórico es una cosa maravillosa porque y no ha pasado solo con ella, ¿no? Aida Quilpue va a ir al Senado, Feliciano Valencia está en la preconsulta, bueno, y hay un montón de líderes y lideresas sociales que conocen las realidades de sus comunidades, que hacen política a diario y que pueden estar ocupando unos cargos bastante importantes para este país, y eso es una de las cosas, ¿no? Pero la otra tiene que ver con las formas también que nos permite la democracia, ¿no? Como nosotras como Tierra Libre estamos en la juntanza que ha llamado la Minga de Resistencia Social, Popular y Comunitaria,
y en el llamado que ha hecho a una gran consulta popular nacional, ¿sí? Es como, por supuesto que hay elecciones, pero por supuesto que hay otras formas. Nosotros y nosotras con otras personas en el portal hicimos un referendo para validar, un referendo popular para validar el pliego de peticiones que le íbamos a presentar al distrito. Y esas formas también son formas democráticas, ¿no? También es una democracia y que no se reduce únicamente a la idea de la votación para elegir representantes, sino a la idea de hacer acuerdos sobre lo fundamental y de validar esos acuerdos sobre lo fundamental bajo esta idea de democracia, ¿no? Lo decía Amsibel, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Como aquí hay muchas cosas que corregir hacia adelante, hay que obligar a la democracia a que sea democrática, pero mientras tanto también hay muchas posibilidades de hacer que eso suceda, ¿no? De entutelar, de hacer, por ejemplo, que se caigan los decretos que están sacando, de acudir, por ejemplo, a la CIDH, que esa también es una vía democrática, la presión internacional, para decir que podemos hacer un bloqueo, o sea, que un corte de ruta es una cosa legal que no se puede, digamos, no se puede prohibir, y esas otras formas también están ahí, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo es un poco hacerlo todo al tiempo, y a mí eso me parece maravilloso, y es no confiar todo el tiempo en la idea de que las elecciones del 2022 nos van a salvar el país, sino hacer el cambio aquí y ahora en las ollas populares, en la asamblea, en los conciertos, en los homenajes, hacerlo también en las elecciones, hacerlo también en estas iniciativas democráticas que tenemos, y es como usar todas las herramientas que nos faciliten la vida, que hagan que ese país que estamos soñando y que estamos construyendo sea posible. Y todo lo que confluya para que eso sea posible, para esa materialización, pues es bienvenido. Yo creo que, claro, por supuesto, con mucha cautela, ¿no? Pero es bienvenido para esa idea de hacer realidad las promesas del 91 un poco. Muy bien, Tatiana, llegamos al final de este programa de Mujeres que Transforman. Ustedes han escuchado a dos jóvenes empoderadas, justamente reflejan el espíritu de este programa. La transformación profunda de Colombia y de la humanidad en general tiene rostro de mujer, y mujeres como Amsibel y como Tatiana Fernández. Este conversatorio será el último del tercer tomo que publicaremos de Mujeres que Transforman. Este último tomo dedicado a todas las mujeres que han hecho parte de esta resistencia y que hemos invitado a este programa desde el 28 de abril. Así que yo me apropiaré, Tatiana, si me permites, de esa consigna tuya que es profunda. El gran reto que tenemos es el de democratizar la democracia, y el de que se comprenda que la democracia no se limita a unas elecciones periódicas cada 4 años, sino que la democracia es participación. La democracia se expresa también en la protesta social. La democracia se expresa también en estos estallidos sociales, y eso hace parte de la democracia. Y una sociedad realmente democrática y un Estado realmente democrático, cuando aprende a tramitar con respeto de los derechos humanos esa conflictividad. También mencionaba algo Tatiana al finalizar, no podemos pretender que los profundos males estructurales que padece Colombia los vamos a resolver eligiendo un buen presidente o unos buenos congresistas. Seguramente que sí, van a ayudar, y va a ser mucho más difícil si se vuelven a elegir a los mismos de siempre. Pero la realidad hay que empezarla a transformar desde la casa, desde nuestras relaciones personales, con nuestras amistades, cambiar esas relaciones de poder del patriarcado y convertirlas en poderes horizontales, donde nos respetamos, donde comprendemos que la diferencia
nos ayuda a avanzar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido realmente un gran gusto escucharlas. He aprendido mucho de ustedes esta noche. Espero que sea de igual manera. Un gran abrazo. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Perdón. Sí, por favor. Dos anuncios parroquiales rápidos. Este domingo, la gente que quiera ir, vamos a estar haciendo unas tomas culturales profundos para la Asamblea Popular Feminista que se va a realizar en agosto. Ya les estaremos compartiendo por redes, pero es una toma cultural profundos en el Parque Ciudad Berna. Y otra cosa quería mostrarles mi emprendimiento. Este es mi disco, lo saqué ahorita el año pasado y lo estoy vendiendo, pues sí, así, underground, no está en redes sociales ni nada de esto, pero pues si quieren ahí me pueden contactar, es prensado, se llama Dicotomía. Yo lo compraré y haré propaganda en mis redes sociales para que muchas más personas lo compren, de eso se trata. No, muchas gracias por el espacio, estoy muy agradecida de poder conocido a Tatiana, pues acá sí sea por encimita, pero ya tomé tu número y que severo, mi admiración total para ti. Muchas gracias, Luis Guillermo, por el espacio, en serio, gracias. La pasé muy chévere. Un gran abrazo también para ustedes. Gracias por todo.